El Faro d'Illán. Apagón. ¡Cuidadín! ¡Ey, rapazos! ¡Tenéis que mirar para esto! ¡No vais a creer lo que está pasando fuera! ¡Sí, dinos que ¡quita las cortines para que podamos ver! ¡No son las cortines! ¡Y la borrina! ¡El puerto Chalana Feliz está tapecido con la borrina! ¡De verdad! Parece que hay sopa de amasueles ahí fuera. ¡No me prestan a la borrina! ¡Dame miedo! ¡Sí, da miedo! ¡Ay! ¿Por qué está tan tenebroso fuera? No tengáis miedo, moces, que importa que fuera tea tenebroso. Aquí dentro el faro hay luz y tase bien. ¡Ay, mamina! ¡Beca! ¡Ay, mamina! ¡Uy, Candela! ¿Quieres prenderles luces otra vez? No puedo, no hay corriente. Escucháis, rapazos, que vos paez si nos axuntamos un poco. Igual nos fais sentinos mellor, polo menos más tranquilinos. ¡Yo quiero, yo quiero! Vamos, agora un abrazo de los míos. ¡Pantos! ¡Home, güellinos! ¿Y es tu cucón? Coime, si estás sin aquí dentro, pues figúrame cómo estar ahí en baixo en el puerto Chalana Feliz. Que no eche. La borrina ye tan gordo que parece algodón de azúcar. Y para cualquier lancha que intente abrirse para su pentello, y es muy peligroso. Por eso Yucía Buquefaru está a la entrada del puerto Chalana Feliz, ayudando a otros barcos a topar el camín de casa con so turullo tan fuerte y la so luz tan rellumante. Ella está Pipona patrullando, a la gueta de señales que indiquen peligro. ¡Epa! Esto ye tan espeso que puedes dar de focicu con ello. Casi no soy a ver dónde acaba la borrina y dónde entema el cai. Tranquilo, Pipona. Non ye la primer vez que patrulles entre la borrina. ¡Ey! ¿Qué foi eso? Ah, foi la grúa vieja. Ah. Milenta tiñosos, qué rabia me da cuando los míos güeyos me engañen en esta sopa de amasueles. Santes chimenés. Ahora estoy viendo cosas. Estoy raro, cayen como afogaos. Fantasmes blanques. Son fantasmes. Barcos fantasmes. Les palabres blinquen de la boca de Pipona. Barcos fantasmes, apaiciones pente la borrina. Guardándose de los barcos fantasmes, Pipona torna corriendo a contallos a los otros lo que vio. ¿Qué hay, Pipona? ¿Cómo está todo para ir pa'lantre? ¿Hay borrina bondo para ti? Barcos fantasmes, vilos. Non digas tochais, otra bromina de Pipona. Esta vez nun lle pa asustados. Non quiero metevos mieu, vilos coles míos propios lluces, yeren tan blanques como las plumas de la mar, silencioses como nubes y rellumaven como si tuvieren vives. La única cosa viva ye la to imaginación, non foi la mio imaginación. A lo mejor fue de algo que comiste. Falando de comer, Muselín y yo tenemos que llevar carburante a Yucía Buquefaru. Tenid cuidado con esos fantasmes. Seguro, igual vemos una serena o un pataricu. Con fantasmas aún sin ellos tenemos que llevar carburante a Yucía. Nel camino hasta donde está Yucía, mi gallina y Muselín pasen entre de los solombres escures de barcos anclaos y cargueros que rinchen. Está un poco fúnebre per aquí, Muselín. No sé si será fúnebre, pero la borrina ya cada vez más gordo. Tienes razón, casi no soy a ver nada. ¿Qué fue eso? ¿Sentiste eso? Mi gallina, mira. Ay, maminina, no soy a creerlo. Son barcos fantasmas. Recoime, la borrina fai que todo a mieu. ¿Tú no crees que exista ningún barco fantasma, verdad? Non me paez. Pero tú tranquilo, acordeme de que Dep tiene la su propia luz. Uy, allegrome de catopar esa dip. Y nosotros también. Pero ¿por qué tiene que oscurecer? Dinos para qué sirve la oscuridad, ¿eh? Sí, ¿para qué sirve? Bueno, si nunca escureciera, non podríamos facer esto. Mirai, fiz un conellín. Eso non é un conello. Esta sí.
lle. Que sí. Non lle. Que sí que. Mira, hai un gabusín. ¿Estarán todavía asustados los remolcadores con esta borrina? Supongo que Pipona non estaba de chancia. Vienen por nós. Date tranquilo, mi gallina. Vense como fantasmes, muévense como fantasmes, pero non suenen como fantasmes. Porque les fantasmes non fai ningún río. Non existen les fantasmes. Si, oh. Entón, que lle ese restalliu? Mi gallina y Muselín ven cómo la cadarma de un barco viejo surde del agua faciendo milenta burbulles. Meca, outro barco fantasma. Esto non se cree. Parece un barco pirata viejo. A ver, tú, mi gallina. Ay. Tan cerca non, oh. Ay, siéntolo mucho, no estaba atendiendo. Pues yo sí, y no me presta lo que estoy viendo. Barco fantasma, fantasmona, disbia. Vete para outro puerto perenne. Mi gallina, mira. Funcionó, está marchando. Pero, ¿dónde va? ¿Qué pasa? Mamina, tengo que reconocer que me asusté mucho. Sí, alégrame de que tú vienes aquí conmigo, manín. Yo también, hermano. Venga, vamos a llevar el combustible a Lucía. Cuanto primero, mejor. Y jamás llovió que en una bocanara. Mientras mi gallina y Muselín desaparecen pente la borrina, todavía no tan seguros de si el barco yera real o si yeren figuraciones de ellos. Pues que el sol espardiera la borrina, pero las historias de fantasmes nun van desaparecer por eso. Sí, oh, había barcos fantasmas allí fuera. Pipona tenía razón, vímoslo. Díxevoslo. Tan conchavaos pa engañarnos con esos historias chistera. Paz que se está igual de una tormenta en esta parte del puerto. Pipona y los remolquinos pequeños dicen que vieron barcos fantasmas pela noche. Barcos fantasmes. Una flotona entera. Lo que visteis era la flota blanca de las aguas del norte. Taben a la gueta de icebergs. Pero, ¿por qué no hacían ningún ruido? Porque apaguen los motores para sentir mejor el ruxir del xelu. Pero, ¿qué me dices del barco fantasma más grande? Sí, surtió del agua enfrente nos. Rinchaba y borbollaba como un volcán pirata. ¿Un volcán pirata o...? Sí, oh. Vosotros igual sois los remolcadores más pequeños en el puerto, pero sois los que más imaginación tenéis. Pero vimoslo con les... ¿Con les vuestres yuces? Ya lo sé. Lo que sentisteis foi un iceberg argallando. Y lo que visteis foi un barco viejo que estaba xelao dentro del. Ellita, ese y el barco. Mirai, están llevándolo. Entonces, no existe ningún barco fantasma, ¿verdad? No, non existe, pero y una buena historia, ¿non vos paez? Sí, una buena historia. Tú lo dijiste, Hércules. Claro. ¡Ey, rapazos! ¿Quién prendió les luces? Parece que fue Candela. Atopé un método para que volviera la corriente. ¿Estáis todos bien? Estamos mejor que viene. Estamos per bien. De mano estábamos asustados. Y descubrimos que la oscuridad puede ser prestosa. Sí. Bien, allégrome por vos, pero no vos preocupéis más. La energía está funcionando bien ahora. ¡Qué bien! Oye, Candela, ¿podías apagar las luces otra vez? Apagales. Y que estábamos pasándolo tan bien que nos prestaba seguir jugando en la oscuridad. Ya vos veo. Bueno, como estáis también por ahí abajo, voy a apagar las luces otra vez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Ocho pates y un mago. ¡Bien por Ocho Pates! ¡Ocho Pates, qué único para entretenernos jugando! Ocho Pates, ficiste un gran traballo reciclando cosas para as máscaras de los amigos. Venga, oh, non foi nada. Ocho Pates convirtióme en domador de lleones. ¡Quietos, lleones! ¡Quietos! ¡No somos leones! Convirtiónos novelles. Con algodón y limpiador de tuberías. ¡Bé! ¡Bé! Este Ocho Pates está fecho un mago. ¡Y que yo un mago! Un mago fai masia y masia, y lo que fizo el viejo Ocho Pates con estes máscaras. Tengo que marchar, collacios. Tallueu, pasailo bien. Ocho Pates, útala tu máscara. Sí? La mio máscara... Ay, meca, peme que usé todo lo que conseguí en el observatorio para hacerles vuestres. No queda nada más. ¿Qué íbamos a hacer? Por lo menos vais pasarlo bien vosotros. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
han dicho, güellinos! Igual se nos ocurre de alguna idea viendo los remolcadores. Transportar acero pel puerto y un traballo peligroso que fai falta facer con mucho procuro. Aunque Zack y Zibi ya lo saben, también saben que Malespulgues y el jefe de la flota cero, y cuando Malespulgues da una orde, y es mejor hacer lo que dice. Escucháis, remolques folgazanes. Estamos escuchando, jefe, todo lo que nos digas. Quiero que esa carga te ha entregada en antes del mediodía, ¿entendido? Y eso ya a las 12 en punto. Por si acaso no lo supierais todavía. Pero Malespulgues, mira qué alta y esta carga. Tenemos que tener mucho cuidado o caínos. No me interesa que sea tan alta, Zibi. Nada más entregáisla al mediodía, o si no... ¿Y si non que, xefe? Si no... ya pensaré de qué. No será nada bono. Zibi, va a ser mejor que fagamos lo que nos dice. Pero... ¿y si...? No me des más vueltes, vamos ponernos a traballar. De casi mediodía. A más de que no tienen casi tiempo, de repente algo pasa col motor de Zack. ¿Qué ye, Zack? ¿Tienes avería? No lo sé, parece como si la mía caldera fuera a españar. ¿Qué íbamos a hacer? Llegaremos tarde. Déxame pensar. Ya está. Vamos a agarrar un atallo pela canal, así no llegamos a tiempo al otro llau pa'l mediodía. Buena idea, Zack. ¿Parece que ye seguro de ir por la canal? ¿Seguro? Xiame, sí, porque no lo diva a ser, crees que estoy fatu. Zack y Zibi van pa la canal, esperando que el atallo los empobine a tiempo pa'l otro llau del puerto. En tanto, en el otro llau de la ponte, el tren atraviesa la canal y Chistera lleva a señorito Fediondo pa'l vertedorio de basura. Aquí llevo la mio basura, tos pueden ver lo bueno que lle. Cuando huelan la to basura, nunca quedarán volver a goler. Calla, Chistera, mazcallón. Paezme de verdad que la mio basura huele muy bien. Home, goler sí que huele, tengo que reconocerlo. El plan de Zack está funcionando mientras él y Zibi naveguen pela canal. Con un pocoñín de suerte, van a tener tiempo para entregar la carga al mediodía como Malespulgues y os dijera. Pero a veces, parece que estamos tiguaos. Zack, mira, la mio chimenea ye muy alta para pasar per baixo la ponte. No me parece, intenta pasar despacio. Pero, ¿y si no soy a ello? Igual marcho con la ponte y todo. Podemos volver. Acuérdeste de lo que nos dixo Malespulgues. Entregáis la carga en antes del mediodía, o si no... Pues yo no lo fago. Yo estoy al mando aquí, dígote que lo fagas. Está bien, intentarélo. Pero peme que no voy a ser a ello. Chistera y señorito Fediondo van contra la ponte pel otro llau, donde ellos espera una sorpresa curiosa. ¿Qué es trozo? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Va a estrellarse derecho contra la ponte o dejo de llamarme señorito Fediondo. ¡Ey, collacios, por ahí, por ahí! Chistera y señorito Fediondo reculen rápido para que no los estrapallen. La ponte tira para atrás, a todo meter. No soy a parar. Ya muy tarde ya. ¡Meco, pegué! Ay, mamina, mira lo que fici. Zack, hay que buscar ayuda. Pachu, la chalara de trenes de Chistera, reconoce su chiblatu donde sea. Y el tren correu. Mica, esto sí que hay un problema. Tenemos que hacer de aquí rápido, o la ponte va a argallar pa'l agua col tren tres de ella. Y a nosotros paeznos que tenemos problemas. Será mejor que Chistera y señorito Fediondo piensen de qué y rápido. ¡Ya sé cómo igual la máscara de Chopates! ¿Qué? ¿Dónde nos va a dar la su máscara, Chopates? Bien. Préstame ser domador de leones. Y a nosotros ser ovelles. Y a mí préstame mucho estar así de guapa. Y a mí préstame ser la más guapa. No podías dar tú la tuya. ¿Yo? Pero si la idea fue mía, yo no tengo por qué renunciar a mi máscara. Vaya, home, hay que reconocerlo, no hay de que renunciar a esos máscares. Claro que no, collacios. ¡Teorina! ¡Ya estamos aquí! Sí, amiguinos, ya llégrame que nunca queráis que os Chopates queden sin la su máscara. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos hacer máscaras.
Garré un cacho cortina la tela d'un vestiu viejo y cistas iguao. Ya fice un cobertor. Ya entiendo, muy buena idea, Tiaurina. ¿A que non sabéis como vamos resolver el problema y facer una máscara pa chopates? Falando de problemas, ¿cómo os dirá Chistera y a señorito Fediondu? El tren correu va a cruciar la ponte en cualquier momento. Mirai, collacios, ahí viene el tren. La ponte pues va a rumbar en cualquier momento. Tienes razón, Fediondu, tenemos que espabilar. Ya lo sé. Vamos a amarrar la torre de acero y vamos a llevarla para debajo la ponte. Eso puede tener por ella hasta que el tren pase. Cuenta conmigo, Chistera. Pero es muy arriesgado, Fediondu, ¿estás seguro? ¿Qué tengo que perder, oh, basura? Vamos a hacer. Pachu, Dubardo y tú esperáis aquí, cal tenéis los rieles de la grúa. En sin tener manera de dar aviso al tren, Chistera y señorito Fediondu pónense a ello. Tengo que poner el mío cable alrededor la torre. El tren va verándose más. El cable está asegurado. Vamos a tirar. Usa todas tus fuerzas. Fediondu, tira. ¡Sí! ¡Tira! Centímetro a centímetro arrastren la torre para debajo la ponte, pero dará ellos tiempo. Y era más cuestión de segundos que el tren del correo surda per la boca al túnel y altraviese la ponte. ¡Tira, Fediondu, tira! ¡Estoy tirando! ¡Cuas y lo logremos! Si no tuviera tanta basura en riba, tendría más fuerza. ¡Estás haciéndolo bien! ¡Solo un poquitín más! ¡Lográmoslo! ¡Sí! En el momento preciso porque el tren llega a la hora justa. ¡Ey, bien! ¡Espero que aguante! Tienen que aguantar, oh. Parece que van algo malo. Dígotelo yo. Meca, no! ¡Están tamando a fundir! Non va a poder pasar. Non va a logralo. Non va... ¡Pudo! Claro que el tren pudo pasar. Topamos la mejor solución para el problema. ¡Son unos gallos! Vaya bien, esta es la mejor máscara que tuvi. Y lo mejor de todo ye que lo ficisteis con cachos de les vuestres máscares. ¡Ahora vamos a poder xugar todos! ¿Por qué me máscaraste de mago? Porque, Collacio, cuando el caso lle ponese a facer máscares, eso ye lo que tú yes. ¡Un mago! ¡Sí! ¡Qué presto!